Alégrese en el Señor, amén. Mire, si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos, amén. Así que dígale a alguien feliz día del niño, aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy, domingo 10 de septiembre, año 2023. Gracias por darle el tiempo al Señor. Le felicito por hacer que Dios sea la prioridad de su vida. Amén. Vuelva a voltear a ver a alguien y dígale, le felicito, está en el mejor lugar, dígale. Le felicito, estás en el mejor lugar. Amén. Es que le estás dando prioridad a Dios en tu vida. Amén. Usted podría estar en otro lugar. Usted podría estar en la playa. Usted podría estar en un buen restaurante. Usted podría estar descansando en su habitación. Usted podría estar haciendo la actividad que más le gusta. Pero hoy usted le dijo a su cuerpo, le dijo a su alma y le dijo a su espíritu: caminen, que hoy es día de alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Y es que así funciona. Sabes, el rey David en el Salmo 103 le ordenó a su alma alabar a Dios. ¿Sabía usted eso? Y el Salmo 103 le dice: ¿sabes qué, alma mía? Bendice a Jehová. No es si te nace, no es si te gusta, es que simple y sencillamente fuiste creado para alabanza del nombre de Cristo Jesús. Así que esta carne se sujeta a la obediencia de Cristo. Amén. Así que le felicito porque hoy obligó a su carne, a su cuerpo y a su espíritu venir a la casa del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Así que seamos todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Y usted que nos está siguiendo a través de las redes sociales, Dios le bendiga. Ahí donde quiera que se encuentre, le bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Hoy seguimos hablando de un tema maravilloso. Estamos en el mes de septiembre. Y el mes de septiembre no solo es el mes de la Biblia, sino que también celebramos la identidad del creyente. Y estamos hablando de un tema que necesitamos entenderlo muy bien. ¿Cuál es mi identidad en Cristo Jesús? De jóvenes, la mayoría de nosotros copiábamos identidades de otras personas. Por ejemplo, los muchachos, si un jugador famoso de fútbol hace una celebración, los muchachos hoy en día hacen la misma celebración. No sé si se identifican con ese saltito, ¿verdad? Si sale un jugador famoso con un corte de pelo diferente, estamos el otro día en la barbería haciéndonos el mismo corte. Amén. Y si sale un artista famoso con los jeans rotos, manchados o pintados, nosotros adquirimos la identidad. ¿Por qué? Porque nos identificamos con esa persona. Dígame si no es cierto. Es que necesitamos ver algo para copiarlo. Pero hoy Dios te está llamando a que seas original. Amén. Y tú debes de tener la identidad de Cristo, porque a eso es lo que Dios nos está llamando. Así que hoy vamos a hablar de cómo defino mi identidad. Cómo logro definir quién soy en el Señor. Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 24, verso 7, por favor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 24, verso 7. Cuando lo tenga me da un amén. Y oiga este versículo, hermanos. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Mire qué importante. Dios hablando a través del profeta Jeremías a una nación en un punto difícil, en un momento en donde la identidad del pueblo de Israel estaba entre lo bueno y lo malo.
Una nación que muchas veces cayó en la idolatría. Una nación que a pesar de haber visto un Dios que abrió el mar rojo, un Dios que vio que envió maná en el desierto, un Dios que cuidó a una nación por 40 años, un Dios que abrió puertas, un Dios que suplió y proveyó, un Dios que venció a todos sus enemigos y les entregó la tierra que fluye leche y miel. Era una nación que no sabía quiénes eran delante de Dios. Aún teniendo un Dios grande, aún teniendo un Dios que suple, aún teniendo un Dios que restaura, aún teniendo un Dios que sana, se les había olvidado que ellos eran su pueblo y que Él era su Dios y su Señor. Y es algo que comúnmente nos puede faltar a nosotros. Usted puede estar recibiendo un milagro de parte de Dios. Usted puede estar recibiendo algo grande de Dios, la manifestación de Dios en su vida, Dios haciendo una sanidad, proveyéndote, guardándote, librándote de todo mal, pero a la siguiente semana se nos olvida quién es Dios en nuestras vidas. Y eso sucede más común de lo que usted cree. Creemos conocer a Dios. Creemos que tenemos una intimidad con Dios, pero ¿por qué se nos olvida adorar a Dios en todo lugar y todo tiempo? Es que aún no tenemos definida una identidad. Por eso Jeremías 24:7, les voy a dar un corazón para que me conozcan que yo soy su Dios. Dígale al Señor esta mañana: Señor, cambia este corazón por uno que te conozca. Amén. Les daré un corazón que conozcan que yo soy Jehová su Dios. Y ustedes me serán ahora por pueblo, dice el Señor. Y yo les haré a ellos y yo seré a ustedes por Dios. Y se volverán a mí con todo su corazón. Alguien dijo un pensamiento y me gustó mucho. Pastor, muchas veces no adoramos a Dios. No porque no nos nazca hacerlo, es porque no le conocemos. Yo dije, qué profundo está ese pensamiento. No es mío, lo estoy copiando. Alguien dijo por ahí, hermanos, no adoramos, no porque no me nazca, no porque no pueda cantar, no porque no estoy en la iglesia, simple y sencillamente no adoro porque no conozco al que adoro. Y es por eso que Dios da una promesa en Jeremías 24:7, les daré un corazón que me conozcan. Yo voy a poner en sus corazones el hacer como el querer. Yo voy a poner en sus corazones que busquen mi rostro y que sepan que yo soy su Dios y que nunca se les olvide que ustedes son mi pueblo, dice el Señor. Dale un codacito al que tiene la par y dile, eres pueblo de Dios. Dígale, dale un codacito. No se te olvide, dígale. Eres pueblo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué significa marcar la diferencia? Significa ser diferentes a las demás personas. Significa no imitar lo que otros hacen. Significa ser originales y hacer las cosas que agradan a Dios y no a los hombres. Amén. ¿Está entendiendo? Marca la diferencia. Eres pueblo de Dios. Él es tu Dios y tu Señor. Debemos de marcar esa diferencia. Dile al que tiene a la par, pero voltéelo a ver a los ojos. Esta es una dinámica muy bonita. Mire a los ojos de la persona que tiene a la par y dile, no seas como Vicente que imita a toda la gente. Dígaselo. No seas como Vicente. Vicente imita a toda la gente. Tienes que ser original. Dios te está llamando a marcar la diferencia. Amén. Amén. Aún en el cristianismo nos encanta copiar. Estuvo de moda el pastor Gille Ávila y muchos predicadores al día de hoy, a su nombre, iglesia, imitan a Gille Ávila. No son originales. Predicadores que buscan las frases de muchas personas. Predicadores que aún siguen predicando como personas que otros grandes predicadores
Hermanos, yo creo que eso no es ser original en Cristo. Yo creo que usted debemos de marcar una diferencia. Lo que Dios te da a tu vida es único, es especial, es original. Úsalo para la gloria de Dios. Amén. Así que no imitemos a nadie. Debemos de marcar esa diferencia. Hoy Dios nos está llamando, hermanos, a comportarnos de una manera diferente. Hoy Dios nos está llamando, hermanos, a decirle al mundo entero que nuestras vidas le pertenecen a Dios, que ya no formamos parte de un sistema mundial que está corrupto, que está viciado, que está lleno de pecado, está lleno de maldad, sino que aunque estamos en el mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. ¿Está entendiendo? Usted va al supermercado, sí. Usted va para el banco, sí. Usted tiene un trabajo, sí. Usted paga impuestos, sí, como las demás personas. ¿Y qué es lo que no hace? Pecar como peca el mundo deliberadamente. Amén. De eso se trata. Marcamos la diferencia. Debemos de ser diferentes. Dios nos está diciendo: les voy a poner un corazón para que me conozcan. Voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo, para que me entiendan que somos en Cristo Jesús. Hasta que entendamos quién es Dios, hasta que lleguemos al conocimiento de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, hasta que podamos saber cómo Dios me está llamando y lo que Dios está haciendo en mi vida, voy a poder entender que debo de marcar la diferencia, hermano, y ser verdaderos hijos de Dios. Dios te llama por hijo, debes de comportarte como un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Acompáñeme por favor, Efesios capítulo 4, verso 17. ¿Qué debo de hacer entonces para definir mi identidad? Definir mi identidad. Efesios capítulo 4, verso 17, por favor, acompáñeme. ¿Qué pasos necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer para definir mi identidad en Cristo Jesús? Efesios capítulo 4, verso 17, dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. Punto número 1, lo que yo necesito para definir mi identidad es no imitar a este mundo. Amén. ¿Quieres ser original? ¿Quieres ser un hijo de Dios? No imite a este mundo. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor. En otras palabras, Pablo les está diciendo: es necesario y es obligación de cada cristiano que ya no sigan haciendo las cosas que hace la gente que no conoce de Cristo. Un gentil era alguien que no es israelita y alguien que no conoce de Dios. En otras palabras, lo primero que tengo que hacer yo, hermanos, es apartar mi vida y cambiar de dirección cuando me vea yo tentado a hacer las cosas que hace toda la gente. No puedo imitar al mundo. No puedo hacer lo que hace el mundo, porque eso me convertiría en alguien similar a ellos. Ah, es que toda la gente va para la disco, porque yo no puedo ir a la disco. Ah, es que en la empresa todo el mundo se lleva los lápices, ¿por qué no te llevas los lápices? Ah, es que todo el mundo cuando va a cierto lugar es necesario que hagan esto y que hagan aquello, pero eso me define a mí igual a ellos y no marco la diferencia. Hoy Dios está hablando a tu vida que lo primero que hace definir mi identidad es que no imite lo que hace la gente que no conoce de Dios.
tú tienes que hacer algo diferente. Y eso diferencia se llama hacer lo correcto y hacerlo íntegro. Lo que Dios espera que hagas, no lo que el mundo espera que hagas. Amén. ¿Está entendiendo? Yo voy a empezar a definir mi identidad cuando no haga las cosas que hace toda la demás gente. Ay, si todo mundo se pasa en rojo, ya deja de pasarte en rojo. Ay, es que todo mundo llega tarde, no te preocupes. No, empieza a llegar temprano. No, es que todo mundo, ay, si es que solo oramos un ratito en la mañana, solo es para que el jefe nos mire. No, vamos a marcar la diferencia. No para que el jefe nos mire, es porque necesitamos la bendición de Dios. ¿Está entendiendo? Empiezo a definir mi identidad cuando me separo de las costumbres del mundo y hago lo que Dios quiere que yo haga. Y estoy empezando a definir que soy un verdadero cristiano. Estoy empezando a definir que soy un hijo de Dios. No te comportes como la gente que no teme de Dios. Ellos viven alejados de la voluntad de Dios. Sus pensamientos están totalmente equivocados. El mundo dice que tiene la verdad y la única verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Quien tiene a Cristo tiene la verdad, y quien tiene la verdad tiene la vida eterna. Cuando yo tengo a Cristo, yo conozco la verdad y debo de andar en la verdad, practicar la verdad y vivir según la verdad. Amén. La gente va a empezar a respetar quién eres en el Señor. La gente va a empezar a respetar a quién representas. La gente va a empezar a respetar lo que tú hablas y lo que tú dices cuando no practiques lo que ellos practican. Amén. Ayer tuve la oportunidad de estar con un buen grupo de amigos. Todos pidieron una bebida, una cerveza. La Biblia le llama sidra, para que usted sepa, cuando la Biblia dice sidra es lo mismo, es una cerveza. ¿Qué vas a tomar, Javier? Por favor, un vaso de agua. ¿Seguro? Claro que sí. Mientras las conversaciones de ellos incluían malas palabras, mis conversaciones llevaban palabras que edificaban. Compartí con ellos, sí. Pero pastor, ¿y por qué se sienta con personas así? Y es que Jesús lo hizo también. Solo que Jesús tuvo una influencia positiva sobre ellos y marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque van a empezar a respetar quién eres en Cristo Jesús cuando no imites sus costumbres. Amén. Pero para eso se necesita carácter. Para eso se necesita un valor. Para eso usted necesita estar definido quién es Cristo en su vida, quién es el Señor de su vida y quién es la razón de su alabanza. Cuando usted está parado en la roca firme, nada ni nadie te podrá mover. Amén, ¿está entendiendo? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos influenciar por nuestros amigos antes? Dígame, ¿no es cierto? Ay, es que vos no sos nuestro amigo. Si fueras nuestro amigo, vení, salí con nosotros. Ah, es que vos sos esto y sos aquello. Y ahí íbamos los hermanitos a hacer todo lo que el mundo nos decía que hiciéramos. Y nos arrepentíamos una y mil veces por el tipo de amistades que teníamos. Cuando usted sabe quién es, cuando usted tiene una identidad definida, cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, que Él es su Padre y que su Padre le ama, usted está dispuesto a representarlo dignamente en todo lugar y en todo tiempo. Usted está dispuesto en su vida y en su corazón de representar el reino de Dios y su justicia. Usted va a ser luz en medio de tiniebla. Usted va a marcar la diferencia, esté donde esté. Por eso Pablo le dice: requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, que andan perdidos en su mente, andan en la vanidad de su mente, pensando en sus deseos, pensando en sus planes, pensando, hermanos, en todo lo que ellos quieren hacer, mas desconocen
lo que Dios quiere para su vida. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, y si usted y yo tenemos la mente de Cristo, vamos a empezar a comportarnos como hijos de Dios. Amén. Dele un codacito al que tiene la par y dígale, ahí te hablan, dígale. Amén. Segundo punto importante, ¿cómo puedo yo definir mi identidad? Versos 18 y 19, sigamos la lectura, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El segundo punto del cual te quiero hablar es que somos engañados por falta de conocimiento. Es fácil creer a una mentira y vivir en una mentira. Usted puede vivir creyendo que algo es cierto toda su vida y nunca darse cuenta que fue una gran mentira. En cierta ocasión había un muchacho que nos contó que en la colonia de él siempre pasaba el vigilante caminando por las cuadras 12 de la noche, 1 de la mañana, y hacía rondas en la cuadra porque se habían estado metiendo. Contrataron a un vigilante y el vigilante de la noche, del turno de la noche, pasaba y decía: todo bien, todo tranquilo. Y si usted estaba medio despierto, usted escuchaba: todo bien, todo tranquilo, y la gente dormía plácidamente. Nada les estorbaba, se levantaban en la mañana súper relajados. Hasta que un día se dan cuenta que el vigilante de la noche casi no puede ver y no puede escuchar. Y la gente dijo: ¿cuántas noches descansamos basados en un hombre que creíamos que decía todo bien, todo tranquilo, no miraba y no escuchaba? No sé si usted está entendiendo. Usted puede creer algo que es una mentira. Usted puede confiar en algo que dice: eso es cierto, estamos tranquilos, tenemos paz, pero no era así. Y usted en su corazón llega a decir: wow, eso es cierto, yo lo creo y yo voy a vivir de esa manera y yo voy a seguir haciendo las cosas que quiere ser. Pero somos engañados por falta de conocimiento. ¿Sabes qué? Desconocemos la vida que Dios demanda cuando Dios nos llama por hijos. Creemos que recibir a Cristo como el Señor de nuestras vidas es estar a la moda. Hey, ¿y a qué iglesia vas? Edificando nuestra casa. ¿Y vos? Yo voy a otra iglesia de la otra colonia. Ella, puño, somos cristianos, sí. Y ahí se terminó todo. Y parece que ir a una iglesia cristiana es estar a la moda, es decirle a tus amigos: hey, yo voy a la iglesia. Hey, mira, mi carro tiene el sticker de mi iglesia. Mira, es que yo asisto a tal iglesia. Es que no basta con ir a la iglesia, es que debo de comportarme como hijo de Dios. Amén. Pretendemos muchas veces ser hijos de Dios, pero no nos estamos comportando como hijos de Dios. Creemos que conocemos la verdad, pero no andamos en la verdad. Creemos que tenemos el cielo como premio y peligroso sea otra nuestra realidad. Quiero que meditemos en esto, por favor. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Endurecemos muchas veces el corazón a Dios. Vivimos en rebeldía muchas veces a su palabra y a sus mandatos. Es por eso que en el verso 18 y 19 nos dice, hermanos, que tienen el entendimiento entenebrecido, desconocen lo que Dios les ha prometido por la ignorancia a la palabra. No entendemos los mandamientos, no escuchamos la palabra de Dios, ni mucho menos la ponemos por obra.
Pregunto, ¿cómo voy a conocer a Dios si yo no voy a la Biblia? ¿Cómo voy a conocer a Dios si yo no vengo en oración? ¿Cómo voy a conocer a Dios si yo no le adoro? ¿Cómo voy a conocer a Dios si yo no vengo a su casa? Amén. ¿Está entendiendo? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Lee la Biblia. Ella va a hablar de ese Dios todopoderoso. Dios se manifestó al hombre a través de su palabra en el Antiguo Testamento, y Dios se manifestó al ser humano por medio de Jesucristo en el Nuevo Pacto. Amén. Dios desciende del cielo y viene a la tierra. Dios se acercó al hombre, el hombre no se acercó a Dios. Dios vino a mi vida porque yo lo necesitaba. Para conocerlo debo de acercarme, debo de entender, debo de leer la palabra, debo de entender cuál es la vida que Él me está proponiendo. No vivir en la ignorancia, hermanos. Separarme de aquellas cosas que no le agradan, hermanos, y entender para qué Dios me ha estado llamando a su ministerio. El cristiano que no tiene identidad de hijo, oiga esto por favor. El cristiano que no tiene identidad de hijo puede pecar siempre y decir no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo. ¿Y cómo va mi hermano? Uf, al 100 estamos. Uf, poderoso. Y podemos pecar y podemos hacer cosas que desagradan a Dios, pero nuestra conciencia no nos redarguye. Creemos que estamos en la verdad, creemos que somos buenos. Nos comportamos muchas veces, hermanos, como personas que creemos que somos buenas, pero no lo somos. Hasta que venimos al conocimiento de Cristo, hasta que entendemos las Escrituras. La ley fue dada a Dios por Moisés para demostrar que usted y yo éramos pecadores. La ley a mí me condena. La ley a mí me dice quién soy yo realmente. Cuando leo las Escrituras, abre mi corazón y desnuda lo que hay dentro de mí. Es un escáner, es un diagnóstico médico y dice cómo está mi alma, cómo está mi espíritu y que me es necesario arrepentirme para tener vida eterna. Eso es lo que hace la Biblia. Toda la Biblia me lleva a un solo camino y me dice: usted, la única manera en que usted puede ser salvo es cuando cree que Jesús es el Hijo de Dios y es el único que puede perdonar sus pecados. No hay uno tan solo en la tierra que guarde toda la ley. No hay uno en toda la tierra que sea capaz de guardar todos los mandamientos. Por lo tanto, la única manera de ser salvos es de creer y sostenerme en la gracia de Jesucristo. Amén. Pero el mundo vive en pensamientos totalmente diferentes, con la mente entenebrecida, ignorando lo que Dios quiere para nosotros. Se entregan perdidos, se entregan a la vergüenza para cometer toda clase de impurezas, dice la Biblia, hermanos. Y la gente, hermanos, vive en una ignorancia por no conocer la palabra de Dios. Cuando usted y yo logramos entender que solo a través de la Biblia y su Espíritu Santo es el que puede restaurar mi relación con Dios, es el que puede renovar mi mente en Cristo, es el que puede transformar mi interior y sacarme de la ignorancia, de las tinieblas y llevarme a su luz admirable, que es la palabra del Señor. No hay otra manera. Hasta que yo leo en la Escritura que mentir es pecado, me doy cuenta que he estado desagradando a Dios. Dígame si no es cierto. Si la Biblia no me hubiera dicho que mentir era pecado, yo seguiría mintiendo.
Si la Biblia dice que ninguna palabra deshonesta debe de salir de mi boca, todavía seguiría diciendo malas palabras. Si la Biblia a mí no me dijera que cometer adulterio es romper el pacto del matrimonio y desagrada a Dios, yo estaría cometiendo adulterio y estaría viendo mujeres que no son mi esposa. Pero ahora que lo conozco, ahora que sé, me aparto de ello, me santifico en Dios y le digo: Padre, mi vida es tuya. Eso es definir mi identidad en Cristo. Pastor, ¿y usted por qué no toma? Usted puede tomar perfectamente. ¿Qué ciencia tiene agarrar un trago y tomárselo, hermano? Usted no necesita ningún curso para hacer eso. Pastor, ¿usted puede fumar? Eso es regalado. Pastor, ¿y usted puede hacer esto, aquello? Claro que se puede. Ahora, no me conviene ni me edifica. ¿Está entendiendo? Es algo diferente. Lo que el mundo tiene que saber es que usted ya tiene definido su identidad en Cristo. Lo que el mundo debe de conocer es que usted ya sabe en dónde está puesto sus pies y quién es la roca de su salvación y quién le sostiene todos los días. No podemos seguir viviendo de tal manera que agradamos a los hombres y desagradamos a Dios. No podemos seguir viviendo de tal manera que vamos a pecar voluntariamente y vamos a decir: porque el pecado abunda, sobreabunda la gracia. No, en ninguna manera. Viva de tal manera que agrade a Cristo. Viva de tal manera que honre a Dios. Viva de tal manera que se aleje del pecado. Viva de tal manera que no te contamines, porque Cristo viene pronto. Y eso lo tenemos que entender, iglesia. Pastor, es que es difícil. Más difícil va a ser cuando Cristo venga y seamos avergonzados. ¿Me está entendiendo? Eso va a ser más duro y más difícil. Viva por la gracia. Viva por el favor y la misericordia. Sosténgase en las manos de Dios. No te sostengas en tu propia prudencia. No te sostenga en tu propia fuerza. Si usted se sostiene en su fuerza, usted no llega ni después de esa puerta. Aprenda a depender. Efesios capítulo 6 verso 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Es Cristo quien me sostiene. Es Cristo quien me da la fuerza. Es Cristo quien me hace soportar la tentación. ¿Está entendiendo? Es que el pastor, porque es pastor, él puede aguantar. Si el pastor no ora y no lee la Biblia, el diablo se lo devora. Oiga lo que le digo: me descuido así un poquito y el diablo no va a dudar en matarme, ni matar mi casa, ni mi familia. ¿Usted cree que ese anda jugando? En ninguna manera. Descuide su oración, descuide su vida devocional, deje de leer la Biblia, deje de congregarse y usted me va a decir cómo le está yendo. Es una realidad, hermanos. La vida espiritual es algo real. Pero si usted empieza a orar, empieza a congregarse, empieza a leer la Biblia, participa en el discipulado, vas a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Y aquí vas a poder decir: soy victorioso, ando en la gloria de Dios y su poder está sobre mi vida y mi familia. Aleluya. Tres consejos que nos da Pablo para definir nuestra identidad. Verso 22, por favor. Tres cosas que tenemos que hacer usted y yo para definir nuestra identidad. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga esto, y ojo, le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia Pablo. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vuelvo y lo repito. En cuanto a su vieja manera de vivir, todas las cosas que ustedes hacían antes, todos los pecados que cometíamos, todas aquellas cosas deben de quedar allá y despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primer punto: para restaurar mi identidad, debo de despojarme
de lo que no le agrada a Dios. Elabore una lista de qué áreas en su vida necesitan ser cambiadas. Señor, no tengo paciencia. Paciencia, número 1. Señor, sigo juzgando a las personas y es que hay gente que me cae mal, Señor. Prejuicios, check. Señor, todavía me enojo con facilidad, Señor. Y viera, me caliento bien rápido, Señor. Ira, pleitos y contiendas, check. Otra área en mi vida que tengo que cambiar. Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, pero todavía sigo viendo a personas que no son mi esposa y sigo deseando en mi corazón esa área. Ponga ahí adulterio y fornicaciones. Nos guste o no nos guste. Esa lista es algo personal en tu vida. Esa lista es algo solo entre Dios y usted. Y usted va a ir con esa lista y le va a decir: Señor, me he dado cuenta que hay áreas en mi vida que no son correctas. Número 1, yo las entrego en el nombre de Jesús porque no son mías. Yo tomo la autoridad como hijo de Dios y yo cierro toda puerta que le he dado al enemigo en mi vida y que me está estorbando y está trayendo pecado a mi vida. Quiero que entiendas la autoridad que tengo como hijo de Dios, porque Pablo le está hablando a los cristianos y le está diciendo: despojaos de la vieja naturaleza que hay en sus vidas. Quien se despoja de esas cosas soy yo. Quien renuncio al pecado soy yo. Quien muero a los deseos de mi carne soy yo. No diga: ay, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer en mi vida? Hasta que usted decida honrarme, amarme y servirme todos los días de mi vida. Ese va a ser el día que usted va a cambiar. Amén. Si yo le digo al Señor: Señor, tómate el tiempo que tú quieras. Cuando tú quieras, Padre, tú conoces mi corazón. He visto, hermano, gente posteando en redes sociales: aún estoy en el proceso. Compréndanme si me miran en la disco. ¿En qué cabeza cabe? Cristianos poniendo eso, hermanos. Si me ven en Año Nuevo medio felizón, compréndanme, todavía estoy en el proceso. Despójate de tu vieja naturaleza. Yo tengo la autoridad moral y la autoridad espiritual de decirle: hasta aquí llegó Satanás en mi vida. Yo cierro toda puerta de mentira. Yo cierro toda puerta de iniquidad. Yo cierro toda puerta de lascivia. Yo cierro toda puerta de mentir y de engaño. Yo cierro todo argumento contra el enemigo. Todo espíritu de vicio que me ha venido a dañar mi vida, te cierro en el nombre de Cristo Jesús y nunca más vas a tener potestad en mi vida. Yo me despojo. Javier, ¿a dónde está? Mira que vamos a salir. Lo siento mucho, no puedo salir. Ah, te mandan en tu casa. Sí, ¿y qué? ¿Qué fue? Tenemos que ser radicales. Sea hombre para decir no a los vicios. Sea una mujer para mantenerse firme en sus convicciones. Diga no al pecado. Detengamos todo aquello que contamina nuestras vidas. Despójese de toda naturaleza. Arranque aquello que no le agrada a Dios. Eso es lo primero que el Señor nos dice. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Realmente quiero tener la identidad de hijo. Debo de despojarme del viejo hombre. Debo de saber que fallo. Debo de entender que cometo errores. Debo de arrepentirme de ellos. Debo de pedir perdón y ser libre de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y ojo con esto, quiero dejar muy en claro que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Pastor, ¿cuál es la gran diferencia? La palabra arrepentimiento es saber que he ofendido a Dios, saber que he cometido un pecado, le doy la espalda al pecado y me acerco a Dios y le digo al pecado: no más en mi vida, ahora busco a Cristo como mi Señor y mi Salvador, dejo el pasado atrás, me arrepiento de ello y no lo vuelvo a cometer.
¿Sabes qué es el remordimiento? Ay, otra vez volví a tomar. Pero el Señor me entiende, el Señor me comprende. Ay, otra vez volví a ver en Facebook aquellas muchachas. Ay, y estoy en estas páginas que yo sé que ensucian mi corazón. Pero, ay, el Señor me entiende y me comprende. Dios busca arrepentimiento, no remordimiento. Dios busca que cierres toda puerta de pecado, que te arrepientas y que te alejes del pecado. Remordimiento es, ay, cómo traté a mi esposa, qué barbaridad, pero ya se le va a pasar. Las mujeres perdonan rápido. Amén. Es arrepentimiento, no remordimiento. Arrepentirme significa me alejo del pecado porque quiero agradar a Dios. ¿Es fácil, pastor? No, requiere sacrificio. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado atrae, el pecado seduce y el pecado satisface los deseos de mi carne. Mi carne me grita por dentro, hacelo, y mi espíritu me dice, un momentito, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Usted cree que no dan ganas de pegarle una trompada a alguien que le ofende a usted? Hace 2, 3 días me encontré con un hombre. Estábamos ahí en el centro y oye que uno me dice, pastor, mucho gusto, ¿qué tal? Dios le bendiga. ¿Y usted es pastor? Me dice, sí. ¡Ah! Pastores, el juicio va a venir sobre ustedes. Hijo del diablo, dije yo. Ya empezó el diablo, dije yo. De veras, y usted no, le digo yo. Así se lo dije. ¿Y usted sabe qué es lo que tiene que hacer? Claro que sí, sé lo que tengo que hacer, le digo yo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ser testigos presenciales de Cristo aquí en la tierra. Mire, hermano, y en son de burla. Impresionante, hermanos, el enemigo en vivo, burlándose de mí, de mi oficio como pastor. Y tuve que darle unos 3 biblazos, no físicos, sino con la palabra, hermano. De veras, le digo yo. O sea que usted va a traer la primera, usted va a tirar la piedra porque usted es sin pecados, le digo yo. Lo felicito. Conozco al primer hombre perfecto aquí en la tierra, le digo, lo felicito, caballero, le digo. Y se quedaba así aquel hombre. Impresionante, el diablo busca dañar tu vida, hermanos. Es impresionante. Tienes que cerrarle toda puerta al enemigo. No puedes darle ningún argumento, hermano, que el enemigo pueda aprovechar para dañar tu vida y tu espiritualidad, hermanos. Debemos de despojarnos, debe de haber arrepentimiento, debemos de volvernos a Dios con todo el corazón. Segundo, ¿qué debo de hacer para restaurar mi identidad? Número 1, me despojo de mi vieja naturaleza. Me arrepiento de mis pecados. Me encanta algo. Cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas sobre todo, que son los evangelios más parecidos, se le llaman evangelios sinópticos porque coinciden en muchos milagros de Jesús. Y me encanta las veces que Jesús hacía un milagro y le decía a las personas, vete en paz, tus pecados son perdonados. ¿Y qué es lo que les decía? No peques más. ¿Está entendiendo? No vuelvas a cometer pecados. Mantente firme en el Señor. El Señor ha tenido misericordia. Dios te sanó. Dios hizo el milagro. Dios te restauró. Dios te está dando una nueva oportunidad. No vuelvas a pecar. Es que el arrepentimiento es algo personal. El agradar a Dios nace en mi corazón. El apartarme del pecado soy yo el que tomo la decisión, hermano. Yo determino en mi corazón amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Daniel está en un imperio llamado Babilonia. ¿Qué quería hacer el rey de Babilonia? Se trajo a los príncipes de Israel, lo mejor de lo mejor, a los muchachos más estudiados, los muchachos que hablaban varios idiomas, los muchachos más inteligentes. Se los trajo a la corte y dijo, me le ayudan a que estos muchachos dejen de pensar en su Dios, dejen de hablar en hebreo y empiecen a servirme en la corte, porque yo necesito jóvenes como estos. Y dice que les empezaron a dar de comer de la comida del rey, les empezaban a dar vino del rey, vestían ropas como en Babilonia, hermanos, y todas las costumbres de Babilonia. Y me encanta lo que dice Daniel capítulo 1 verso 8, y dice, y Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
Aleluya. Daniel tomó una decisión. Lo siento mucho, amo a Dios por sobre todas las cosas. No voy a seguir haciendo eso. Lo siento mucho. No, es que no más. Ahí se acabó el pecado. Cuando digo no más en mi vida. Determino en mi corazón amar a mi familia. Determino en mi corazón serle fiel a Dios. Determino en mi corazón servir en la iglesia. Determino en mi corazón no darle la espalda al enemigo, darle la espalda al pecado y congregarme y amar a Dios por sobre todas las cosas. Son decisiones personales. Amén. Usted tiene la decisión. Usted tiene el poder para decir sí o decir no. Cuando ya estás en Cristo, usted lo puede hacer. Si usted no está en Cristo, usted no tiene ninguna autoridad sobre el pecado. Hasta que yo estoy en Cristo, tengo toda potestad sobre el pecado. Hasta que yo nazco de nuevo, le puedo decir al pecado no más en mi vida. Pero tenemos que nacer, tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo, tenemos que entregarle todo nuestro corazón al Señor. Reconocer que le necesitamos cada día más y despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Siguiente versículo, verso 23. El segundo paso que necesito en mi vida para restaurar mi identidad de hijo es renovar mi mente. Verso 23, ¿qué dice? Y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Pastor, ¿qué significa eso? Hermanos, hasta que haya un pleno conocimiento de cuál es la vida que quiere Dios para mi vida y para tu vida, y qué es lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor, es ahí hasta que yo voy a renovar mi mente. Una mente renovada empieza cuando yo le entrego mi vida a Cristo y ahora Cristo vive y mora en mí. Por eso Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe qué significa eso? Ya no mando yo en mi vida. El Espíritu Santo toma control de mi vida y Él me hace tener pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de gracia, pensamientos de santidad, pensamientos de bondad, de amor y misericordia. Pero hasta que estoy en Cristo, hasta que he nacido de nuevo, hay una renovación en mi mente. Es por eso que cuando usted viene a Cristo y usted puede experimentar un cambio y una transformación, usted dice, Dios mío, qué perdido estaba. Como dijo Pablo, todo lo que yo creía que para mí era ganancia, lo considero basura. Lo que yo creía que era bueno para mí, todo lo que yo hacía en el mundo, realmente me estaba dañando. Me estaba destruyendo, estaba dañando mi familia, mi matrimonio, estaba equivocado, mis pensamientos eran totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Hasta que renuevo mi mente, puedo entender el propósito de Dios en mi vida. Tienes que pensar de una manera diferente. Cuando ministro a los jóvenes, porque los jóvenes es una etapa de la vida en donde no tienen identidad los jóvenes. Los jóvenes es fácil blanco del enemigo y son susceptibles a adquirir identidades de personas o a adquirir identidades que el mundo les dice que son. Los muchachos, aunque ellos no quieren, aún no tienen definido quiénes son realmente. Y nosotros tenemos que ayudarles a ellos a que encuentren su identidad en Cristo Jesús, quiénes son en el Señor. Los grandes problemas que los jóvenes, hermanos, es que aún no han renovado su mente y aún no entienden el propósito de Dios en sus vidas, y es por eso que adquieren, hermanos, la identidad de sus compañeros, la identidad de un artista, la identidad de un jugador de fútbol, la identidad de alguien, hermanos, que no conocen, pero lo admiran tanto que adquieren esa identidad. Es más, lamentablemente, gracias, hermanos, a lo que se está dando con lo del género y lo que se está dando con todo el movimiento que se está dando mundialmente, hay jóvenes que ahora, hoy en día, no tienen una identidad sexual definida. Nació mujer, se miran al espejo y dicen, ¿será que soy mujer?
nacen hombres y viene un espíritu de confusión que les dicen no eres hombre. Hay unos que dicen que no son hombre ni mujer, no sé cómo se le llama eso. Hay unos que dicen que son animales. Género solo hay dos, varón y hembra, así los creó Jehová. El LGTB más reconoce 125 géneros actualmente. ¿Y sabes qué es lo que quieren hacer? Enseñarles a tus niños desde kinder a que ellos pueden definir su género y su identidad. Contra eso es que estamos peleando. Y esa es la famosa frase, con mis hijos no se metan. No sé cuántos han visto eso. El Ministerio de Educación se quiere sumar a la UNICEF, a la UNESCO, a la ONU, para cambiarle el chip a nuestros hijos y decirles, aunque naciste hombre, no significa que eres hombre. Y aunque naciste mujer, no significa que eres mujer. Y viene un cambio de identidad. Eso es lo que está dañando actualmente nuestras vidas, las familias y la iglesia. En tu mente es donde trabaja el enemigo. Por eso Pablo le recomienda a la iglesia de Éfeso, renueven el espíritu de su mente y entiendan quiénes son en Jesucristo. ¿Está entendiendo? Debo de entender quién soy yo en el Señor. Debo de entender para qué nací. Debo de entender para qué me creó. Debo de entender quién soy yo en el Señor. Debo de entender que nací hombre. Debo de entender que Dios puso su espíritu en mí. Debo de entender cuál es mi propósito sobre la tierra. Y debo de entender que Dios me ama y que soy hijo de Dios. Cuando entiendo eso, tengo una mente renovada y ninguna mentira del enemigo logra dañar mi mente. Cuando el enemigo entra aquí y te mete argumentos, tenga cuidado, porque de aquí luego baja tu corazón y crees lo que el mundo te está diciendo. No permitas que el enemigo juegue en tu mente. Tienes que tener una mente renovada. Pablo entendía muy bien eso. Sabe cómo el enemigo actúa, sabe cómo el enemigo trabaja, y el enemigo trabaja en la mente del ser humano, y les dijo, renueven el espíritu de sus mentes. Tienen que nacer de nuevo para entender quiénes son en el Señor. Una vez que entiendes quién eres en Cristo, te mantienes definido en el Señor. Así de fácil. Sé quién soy en Cristo Jesús. Sé para qué fui creado. Sé cuál es el llamado de Dios en mi vida. Sé qué es lo que Dios tiene preparado para mí y qué es lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús. Cuando yo entiendo eso, yo tengo una mente renovada. Amén. Y por último, gloria al Señor. Verso 24. Tercer paso para entender mi identidad de hijo. Verso 24. Y vestirse del nuevo hombre. Y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercer paso importante, ¿qué significa vestirme del nuevo hombre? Bueno, paso número 1, me despojé del pecado. Me despojé de la vieja naturaleza. Cerré la puerta a todo aquello que contaminaba mi vida. Segundo, renuevo mi mente, entiendo y comprendo quién es Dios para mi vida. Entiendo el propósito de Dios en mi vida. Yo ya sé quién soy en Jesucristo. Tercer paso que el Señor me está hablando, verso 24. Y nos dice literalmente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué significa eso? Debemos de cambiar completamente mi manera de pensar. Debemos de ser honestos, de vivir en la santidad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a ser como Él mismo es. Amén. ¿Han escuchado ustedes la frase, sed santos porque yo soy santo? Hay muchos cristianos que no la creen.
Se lo repito, ser santos, como yo soy santo, dice el Señor, es algo que se adquiere aquí en la tierra. No es algo que lo vas a hacer arriba en el cielo. La santidad se practica aquí en la tierra. No es hasta que llegamos al cielo. La santidad significa pureza de corazón. Santidad significa limpio en mi conciencia. Santidad significa libre de pecados en mi corazón. No significa perfecto. Pastor, ¿y usted peca? Sí. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Me enojo? Sí, hombre, me enojo. Me disgusta la injusticia. No soporto la gente que dice malas palabras. No tienen idea cómo me choca la gente que diga una mala palabra. No soporto estar con personas deshonestas. Cuando oigo a alguien hablar de esa manera, digo, no me volvés a ver en toda tu vida. Mucho gusto, que le vaya bien, Dios le bendiga, pero conmigo usted no vuelve a estar. No soporto, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. ¿Entiende eso? ¿Peca? Sí peco. ¿No lo hago intencionalmente? No. Hay una naturaleza dentro de mí que choca contra el Espíritu Santo y debo de alimentar al Espíritu de Dios en mi vida para vencer todo deseo de la carne. Y si he pecado, vengo y le digo, perdóneme. Aquí estoy de nuevo, ayúdeme a mejorar, ayúdeme a moldear mi carácter, ayúdeme a mejorar cada día, ayúdeme a santificarme, Señor. No quiero ofenderte, pero si te he ofendido, perdóname. ¿Se entiende? Perfecto no voy a ser aquí en la tierra, pero sí puedo llegar a ser santo. La santidad es pureza de corazón. Significa que Él ha perdonado mis pecados y que estoy justificado delante del Padre mediante la fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Me hace ser santo porque Él es santo. Estas cosas se deben de aprender en la iglesia. Estas cosas las tenemos que hablar a este nivel. Estas cosas son los que la iglesia debe de entender, hermanos, para poder comprender el propósito de Dios en sus vidas y entender a qué Dios nos está llamando a vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo entiende? Dios no dijo, los perfectos, ellos van a ver al Señor. No, es que no existe perfecto en la tierra. Pero sí dijo, los que practican la santidad, los que son libres de pecado, ellos sí van a ver al Señor. ¿Está entendiendo? Por lo tanto, el tercer paso que Dios me está pidiendo es vestirme de una nueva naturaleza conforme a la justicia de Dios. Así como es Cristo, así tengo que ser yo. Así como se comporta Cristo, así tengo que vivir yo. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Eso es exactamente lo que tengo que hacer. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos siguen con el gozo del Señor? Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, iglesia. Me es necesario como pastor enseñar y predicar de estos temas.